tres pilares relacionales que definen un buen liderazgo. En la relación conmigo mismo, relación con los demás y relación con las circunstancias. También es aprender a comunicarnos con nosotros mismos, a sentir dónde vibro, dónde me emociono, dónde no, que si es un tema de un rol profesional también habrá que gestionar esas emociones. La gente es la que te hace o te da te otorga ese permiso de liderarlos. Juan, ¿cómo estás? Te estaba buscando desesperada porque tengo muchas cosas que hablar contigo hoy. Claro, Caro, bienvenida y bienvenidos a todos. ¿Cómo están? ¿No? Yo muy emocionado con este tema en el que vamos a entrar a dialogar porque me parece un pilar fundamental y bueno, compartir con ustedes para mí siempre va a ser un placer y contigo, Caro. Bueno, yo tengo una pregunta porque si hablamos que el liderazgo es sin misterios, hay que empezar por algo muy importante y es por uno mismo. O sea, yo me pregunto, esta semana he estado preguntándome mucho de mí misma, de lo que siento, de mis emociones, de mis propósitos. Eso tiene que ver con el liderazgo también, ¿no? Claro, claro que sí. Recuerda que habíamos hablado de que el liderazgo es un ejercicio relacional y que de la calidad de las relaciones dependen esos resultados que obtenemos o que el líder obtiene en el ejercicio de su liderazgo, y que hay tres pilares, tres pilares relacionales que definen un buen liderazgo: en la relación conmigo mismo, relación con los demás y relación con las circunstancias. Entonces, ¿qué pasa? Hoy vamos a entrar en ese primer pilar que es fundamental. Un líder que no tenga una buena relación consigo mismo, ¿cómo puede esperar ejercer un buen liderazgo con los demás? Entonces, pilar fundamental, la relación conmigo mismo. Y ahí cuando hablamos de liderazgo, pues si yo me empiezo a ir a que yo quiero liderar un proceso o hay circunstancias que me invitan a ser líder de algo, ahí hablamos un tema que es como el propósito, pero yo cómo sé cuándo es mi propósito o qué tiene que ver esto para yo empezar a ejercer ese trabajo de liderazgo. Ay, qué pregunta. Nos pusimos entramos de una a la yugular. A ver, porque, a ver, este tema del propósito ha sido visto muchas veces como algo cosmético, accesorio, desde lo que yo conozco, y en mi profesión como acompañante de líderes y como, digámoslo así, potenciador de liderazgo, siempre en todas las conversaciones, en algún momento aparece el tema del propósito, de hacernos la pregunta: ¿yo para qué estoy haciendo esto? ¿Yo para qué estoy liderando? ¿En qué creo? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene mi liderazgo en esta situación, en esta circunstancia? Porque recordemos que el liderazgo es circunstancial. Yo puedo ser líder en un momento determinado, pero también puede ser que otra persona tome la batuta en determinado lugar. Y hay líderes que escogen liderar una causa de largo plazo. Entonces ahí la pregunta toma más vigencia y es: ¿por qué y para qué estoy liderando? Bueno, y ahí yo hago una pregunta más específica, porque entonces hablo del propósito de dos elementos, desde lo circunstancial, pero también, o sea, si yo quiero ejercer liderazgo, quiero aspirar a un cargo de liderazgo, y entonces ya hay un tipo de propósito que yo empiezo a soñarme y a pensarme, pero también, como hablabas, hay temas circunstanciales. A veces empiezo yo en el territorio, con mis amigos o algo, que empieza la gente a buscar que uno lidere ciertos procesos. Entonces, ahí cómo sería mi propósito. ¿Yo me lo propuse o las circunstancias? ¿Cómo hago para entender si lo asumí implícita o explícitamente que tengo un propósito de liderazgo en este momento? Muy buena pregunta, porque esto no es un tema que pasa tanto por la lógica, sino que pasa por otro de los asuntos que tiene que ver con el conocimiento o la relación conmigo mismo, que es mi mundo emocional. Entonces, ¿cómo me doy cuenta?
si me late el corazoncito más rápido, si siento como una piquiñita, como una cosita, son todas cosas que el cuerpo me está avisando que estoy motivado y conectado con eso, porque el propósito aparece desde la conexión que yo tengo con la causa que estoy queriendo representar de alguna manera. Entonces la gente no, en realidad no te sigue a ti, sino a esa causa que tú representas. Por poner algún ejemplo, Gandhi, la gente, así pareciera, no seguía tanto a Gandhi, sino a la causa que representaba Gandhi, que era en ese momento la emancipación de la India del Imperio Británico, porque era una causa común para todos. Entonces, y Gandhi, a pesar de que no generó esa circunstancia, él, impulsado por mucha gente, incluso, superando incluso muchos vacíos que él inicialmente tenía, porque él era una persona supremamente tímida, decide tomar esa causa como propia. ¿Y por qué? Claro, porque es que a él emocionalmente lo movía. Entonces, tiene una conexión muy cercana este tema del propósito con, por lo menos para identificar si voy en el camino con ese propósito, porque además, digamos que no necesariamente o no en todos los casos va a haber unas circunstancias que propicien que uno se haga la pregunta por el propósito. Es importante también que uno en su vida, independientemente de las circunstancias, uno se plantee: ¿yo para qué estoy aquí? Que uno podría vivir la vida sin propósito. Ah, sí, claro. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Vamos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Exacto. Aquí no estamos tratando de imponer nada, pero incluso desde mi propia experiencia, porque yo les quiero compartir que desde hace unos 14 años y en un ejercicio consciente identifiqué cuál es mi propósito de vida, y para mí eso ha sido un antes y un después en mi vida, porque guía todas las decisiones que yo tomo, por lo menos en lo que tiene que ver con hasta cosas triviales, pues en lo profesional mucho. Y ahí yo meto la cucharada, porque entonces, entendiendo todo esto que estamos conversando, aparece entonces un tema también emocional. O sea, yo pongo un ejemplo como en el salón de clases: yo quiero hablar, o si estamos en una reunión de comunidad, yo quiero hablar, hay algo que me empieza a mover, a sentir. Y cuando la gente, cuando no es que yo decido ejercer un liderazgo por proyecto de vida o por un plan profesional, pero cuando es así circunstancial, la gente empieza a buscarlo a uno: habla tú, decí tú, propone tú, porque me ha pasado en la vida real. ¿Por qué no invitas tú? ¿Por qué no hablas de este tema o del otro? Y eso tiene que ver porque ya el entorno vio la emoción, que ahorita hablaremos también de comunicar, pero esas personas que están alrededor ven la emoción y que se identifican de pronto con algo de lo que yo digo, que empiezo a ejercer. Y ahí creo yo, me corriges, que es muy importante sentir si yo sí estoy en este momento para hablar, porque no es solo porque el otro me diga hable, asuma, sino si yo sí me siento empoderado de ese tema o proceso en el que quiero liderar o en el que estoy liderando circunstancialmente. Pues claro, no te ha pasado, te acabó de pasar cuando dijiste: ¿quién saluda, tú o yo? Y yo te dije: tú. ¿Se acuerdan lo que acabamos de conversar? Que yo te dije: tú irradias una energía que es contagiosa, y eso lo ve la gente. ¿Por qué? Porque tú primero tienes un aspecto de coherencia que se expresa en una energía que es genuina, y eso se ve. Porque cuando la gente, y es que estos tres temas, propósito, emoción y palabra, están íntimamente ligados. O sea, Martin Luther King, cuando dijo tengo un sueño, lo que hizo fue, a partir de esa palabra, conectar emocionalmente con el anhelo de muchas personas de sentirse incluidas y de sentirse miradas como iguales. Él no dijo: oye, tengo un plan para que los negros o las personas de color se les tenga en cuenta y tengan derechos civiles. No, él no habló. ¿Qué quiere decir? ¿Que entonces no tenía plan? Pues claro que lo tenía, pero es que desde ahí no motivas a nadie, porque eso es puro cerebro cortical, es pura razón. Tienes que conectar emocionalmente, que la gente vibre.
Y ahí es donde, por lo menos, tú no puedes fingir una emoción. O sea, yo no puedo, porque eso se ve, la gente ve la incoherencia. Yo no puedo llegar y decir, qué emoción, Caro, este video que estamos haciendo tan, uy, qué nota, yo estoy feliz, qué felicidad. Mi Me- palabra no es, no, me dormí, claro. Mi palabra no es coherente con lo que digo. O sea, puede que yo esté diciendo que estoy muy feliz, pero mi cuerpo no es coherente, mi lenguaje corporal, que eso también habla, no es coherente con eso. Y fuera de eso, mi emoción tampoco es coherente con lo que yo estoy tratando de transmitir. Entonces, propósito y emoción van íntimamente ligados y en los liderazgos circunstanciales la gente, porque el liderazgo también es un asunto de que la gente te pone ahí, por más que vos tengas tu propósito de vida, que es el que rige tus acciones en asuntos de liderazgo. El liderazgo se gana, no es un título que simplemente se impone, que ya lo hablamos, o se da por tener una jerarquía en una organización. No, es la gente es la que te hace o te da te otorga ese permiso de liderarlos. Por eso es una gran responsabilidad también. Total, y tú dices algo muy importante, pues porque no es solo ocupar un cargo, que uno puede proyectarse a ocupar un cargo de liderazgo y si uno no convence, si uno no transmite esa emoción, si uno no se sabe comunicar, eso va a influir en la buena gestión profesional de cualquier tipo de líder. Y ahí entra otro elemento muy importante que es la comunicación. Y es, y como estamos hablando de ello, yo pienso que también es aprender a comunicarnos con nosotros mismos, a sentir dónde vibro, dónde me emociono, dónde no, que si es un tema de un rol profesional, también habrá que gestionar esas emociones para asumir ese reto, pero qué es lo que me hace vibrar a mí y qué es lo que me genera impulso, porque eso me va a dar luces, incluso para lo profesional, ejercer un buen liderazgo. Comunicarme conmigo Claro, mismo para comunicarme con los demás. claro que eso que estás planteando yo lo entiendo como cuáles son las conversaciones que yo tengo conmigo mismo. Así Primero, es. qué tanto me conozco, qué tanto, eso es un proceso infinito, digámoslo así, porque es que no es solamente lo que yo conozco a nivel de mi personalidad o de lo que soy en esta experiencia humana, hay otras dimensiones que, bueno, que incluso trascienden la palabra y que son más por experimentación, pero en lo que concierne al tema de la palabra, yo no puedo gestionar a nadie si primero no me gestiono a mí mismo, y parte de eso es la conciencia que yo tengo de las conversaciones que tengo conmigo mismo. Y eso, ¿cómo se relaciona con el liderazgo? Porque es que lo que va a salir de mí hacia otros en el ejercicio de ese liderazgo, porque uno de los grandes medios o herramientas que tiene el líder para ejercer liderazgo y para fortalecer relaciones es la palabra, es el lenguaje. Desde ahí es que se generan cosas con otros. Pero entonces lo que yo estoy diciendo necesita una coherencia también y un conocimiento emocional, porque vamos a este punto. Técnicas y tú que eres del gremio, técnicas de cómo comunicarse adecuadamente hay un montón. Pero si usted no maneja y gestiona el tema emocional, llega un momento en que, por ejemplo, una rabia lo posee y usted, por más técnicas que haya aprendido, lo poseyó la rabia y dijo las cosas totalmente diferente a lo que plantea la técnica. Que no era. Y ahí es muy importante algo que a mí me gusta decir mucho, que es que la comunicación, la base es la escucha, y que debemos aprender a escuchar con todos los sentidos. Y al escuchar con todos los sentidos es que me está dando rabiecita. Y empezar a identificar qué cosas me dan esa rabiecita y cómo empezar a gestionar la emoción para evitar ser explosivos, y más donde no debemos ser explosivos. O sea, claro que las emociones hay que dejarlas salir y fluir desde el ámbito personal, pero también hay que saber gestionarlas y que eso no me vaya a afectar pues el entorno y a mí mismo, pues hasta la salud,
porque eso es importante. Entonces empezar a reconocerme, qué me emociona, qué no me emociona, qué me gusta, es escucharme a mí, para lo que ya hablaremos en otro espacio, escuchar pues también al otro y el entorno, escuchar con todos los sentidos. ¿Qué me está doliendo? Me está doliendo el estómago, esto que dice. Es que hasta para el amor es un ¿Qué me ejercicio muy está bonito. diciendo? Yo, ¿qué estoy sintiendo hoy? Ay, me abrazo y ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué pasó aquí? Hay algo que me está diciendo y eso es la comunicación no verbal, que es tan fundamental, que es de tanto impacto, muchas veces más que la palabra, y no nos damos cuenta. Más impactante, porque en esos casos donde no hay coherencia entre mensaje, cuerpo y emoción, la gente le cree a lo no verbal, no a lo verbal. Así es. Está medido ya que eso solo pesa un 7% del total del sentido que la gente le da a un mensaje. Casi Es que así de se sencillo. podría obviar la palabra. Juan, es que mira cómo cambia si yo te digo, Juan, cuidado. O te digo, Juan, cuidado. El contexto cambia, Es la historia otro, cambia. La es historia, otra es lo que cosa. decían las abuelitas, el tonito, la gesticulación, los papás cuando lo miraban a uno no le tenían que regañar con cierta miradita, uno ya sabía, y eso cuando logramos una muy buena comunicación con nuestro entorno, con nuestros amigos, nuestros colegas, una mirada vale más que 1000 palabras. Y ahí de trasfondo está todo el tema emocional, porque cada cosa que hacemos, seamos o no conscientes de eso, está atravesado por una emoción, que la emoción es la energía que mueve todo lo que hacemos. Entonces, gestionar, y a mí me gusta mucho utilizar esa palabra, gestionar o manejar, porque la emoción no se puede controlar, es tan poderosa, y hay emociones, por ejemplo, en el caso de la supervivencia, la emoción es la que gobierna todo, ahí no hay razón, porque está en juego tu vida en este plano físico como ser humano, tu vida en esta tierra, entonces la emoción toma el control, mientras usted se pone a pensar qué va a hacer, bueno, como buen paisa o nacido en tierras antioqueñas, los que nos están viendo de otros países, los paisas somos muy exagerados, tenemos la exageración como herramienta para hacernos entender. Entonces, imagínate tú este escenario, viene un león a alta velocidad hacia mí y yo me quedo, este león viene muy rápido, ¿será que tiene hambre? ¿Es león o leona? A ver, no tiene melena. Es leona y las que cazan son las leonas. No viene con cara de poposa. Mientras usted saca todas las conclusiones, la leona ya lo comió hace rato. O sea, la respuesta la va a tener dentro de la barriga de la leona. La emoción toma el control y huye o se paraliza o se mimetiza o se le enfrenta incluso a la leona porque cree con su fuerza la puede matar, pero ahí no hay razón, ahí la emoción. Entonces, en la medida en que yo conozca mis emociones, las gestione, las maneje, las acepte, no controlarlas porque lo que resistes persiste, Ajá. eso, porque porque para mí la palabra control significa como restringir, como encerrar, como encapsular, y eso es lo que nos causa muchas de las enfermedades que padecemos. Entonces, es cómo aprovecho la energía de la emoción para, entre otras cosas, usarla productivamente para transmitir lo que quiero transmitir, por decir algo. Yo quiero como concluir un poquito todo esto que estamos diciendo y como estamos hablando de liderazgo sin misterio, o sea, van a haber muchas teorías, pero lo que me emociona a mí no es lo mismo que te emociona a ti. Reconocer Obvio. mis emociones personales es fundamental. Incluso las emociones nos pueden mostrar el camino de ese propósito, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, hacia dónde voy, y reconocerme, comunicarme primero conmigo mismo, porque para poder tener una buena comunicación con el entorno. Muy bien, yo creo que ha sido un excelente resumen y ya en el próximo video entraremos en ese mundo de la relación con los demás, que está también súper interesante, así que, mejor dicho, quédense ahí y coméntenos cómo les parece esto que les estamos compartiendo, ¿no?
Y si les gustan estos temas y saben de personas que también les gusta hablar de liderazgo, compartamos este video. Juan, Claro que sí. Nos vemos. Gracias. Un beso, chao. Chao.